Buen día. Buen día. Hola, buen día. Hoy es 25. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Hola, Flor. Hola, Fiorella. Gracias por tu colaboración. De nada, profe. Porque evidentemente agua no me pusieron, algo me han puesto de la vacuna. Entonces me hizo efecto. Bueno, vamos esperando 2 minutitos más, porque todavía no son las 8. Si tienen alguna pregunta para hacerme y la quieren hacer ahora. ¿Alguna duda que les haya quedado de lo que vimos? Nada, ninguna duda, qué bueno. Tengo una, pero todavía no está la estudiante conectada, pero tiene que ver con recurso de apelación. Hoy vamos a continuar con los recursos extraordinarios. Nosotros en el encuentro anterior vimos el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Y cuando vimos recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal, también hicimos mención a los requisitos comunes de estos recursos extraordinarios. Por ende, en el encuentro de hoy no voy a volver a repetir lo que proceden contra sentencias definitivas, que se interponen dentro del plazo de 10 días, porque es caer en una redundancia de lo que ya vimos. Eso lo tienen que tener presente para todos los recursos extraordinarios. Por eso los denominé de esa manera, requisitos comunes. Hoy vamos a ver el de inconstitucionalidad de la ley, vamos a ver la acción de inconstitucionalidad y vamos a ver el de nulidad y queja. Ese es mi propósito. Espero que lleguemos con el tiempo. Así que bueno, no vamos a perder ni un minuto más. Y como vamos a compartir, ok, ya ahora soy el host, ok. Vamos a compartir pantalla.
Acá está. Ahí está. Listo. Bueno. Recursos extraordinarios ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, casi digo de la Nación. Esto que puse acá, que está en este slide, es algo que ustedes tienen que tenerlo muy presente cuando vuelvan a releer, porque esto, la particularidad de estos recursos extraordinarios es que surgen de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial, pero su reglamentación o su procedimiento está regulado, tiene una doble regulación, podríamos decir. Por un lado, la Constitución, que nos abre la puerta para la interposición de estos recursos extraordinarios, y por otro lado, nuestro Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que recepta de qué manera debe realizarse el trámite. Como remarqué aquí, vamos a ver el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. De acuerdo al artículo 161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se puede llegar a través de dos vías. La vía recursiva, que es la que vamos a ver ahora, legislada a partir del artículo 299 del Código de Procedimientos, o se puede llegar de manera directa, es decir, a través de la acción de inconstitucionalidad, que también se encuentra regulada en el Código de la Provincia de Buenos Aires y no así en el Código de Procedimientos de Nación. La acción de inconstitucionalidad únicamente se encuentra regulada en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Bien. El recurso de inconstitucionalidad, esto se los voy a leer, es un concepto, es el remedio que se acuerda para impugnar una sentencia de última instancia que haya decidido una cuestión constitucional, entendiéndose por tal aquella que versa sobre la validez de una norma que es contraria a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires o sobre la inteligencia de alguna de las cláusulas contenidas en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Luego vamos a ver que a este concepto no solamente la norma, dentro de la norma, uno piensa nada más que en la ley. Eso es lo que yo presumo que ustedes pueden entender, pero se desprende de la norma la validez de los reglamentos, de los decretos, etc. Ya lo vamos a ver más adelante. Ese es el concepto del recurso de inconstitucionalidad. Es cuando hay una norma que es contraria, es decir, me permite a mí o me abre la vía recursiva cuando el juez ha dictado una sentencia definitiva donde hay una norma que controvierte la Constitución provincial. ¿Cuáles son los requisitos para su procedencia? Bueno, por supuesto que subjetivos y objetivos. Dentro de los subjetivos se encuentra quiénes son los legitimados para interponer el recurso. Como ya sabemos y lo hemos visto, pero vale la pena repetirlo, son las partes que actúan en el proceso. Es decir, acá el legitimado activo quiero decir, la parte actora o la parte demandada tienen la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Y los terceros, pero no cualquier tercero,
Eso siempre tiene que quedar muy claro, que no es un tercero que sea ajeno al proceso. No podría interponer un perito un recurso extraordinario de inconstitucionalidad, no podría hacerlo un testigo a interponer un recurso extraordinario de inconstitucionalidad, pero sí lo puede hacer aquel tercero que se ha visto afectado por el dictado de la sentencia. Es decir, aquellos que se desprenden del artículo 94 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Pero miren ustedes, ni siquiera un tercerista podría plantear un recurso de inconstitucionalidad, y es un tercero. Pero ya van a haber tercerías la semana que viene y van a entender el motivo del porqué. Los requisitos objetivos. Bueno, como yo les dije, para que pueda ser procedente este recurso, en el proceso debe controvertirse la validez de la ley, del decreto, de la ordenanza, por ser contrarios a la Constitución. Eso nos va a quedar muy claro. Pero acá hay algo que en los requisitos objetivos me gustaría resaltar y que les quede muy claro, que es la oportunidad procesal para plantearlo. ¿Cuál es la oportunidad procesal para plantear la cuestión constitucional? Con los escritos constitutivos del proceso. Es decir, yo cuando interpongo mi demanda, ya estoy diciendo, señor juez, esta ley, este decreto o esta ordenanza es contrario a lo que establece la Constitución provincial con respecto al derecho de propiedad, al derecho a la salud, al derecho que ustedes planteen en ese momento. Entonces, lo más importante para que sea procedente este recurso es la oportunidad del planteamiento. Demanda, cuando yo dije escritos constitutivos, entonces tenemos que pensar demanda, contestación de la demanda, excepciones, contestación de las excepciones, reconvención, contestación de la reconvención. En esos escritos va la cuestión constitucional planteada. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No lo puedo plantear más tarde? ¿No puedo no haberlo planteado en esa etapa procesal y luego, cuando se dicta una sentencia definitiva, recién ahí plantearlo? La verdad que no. La verdad que no. Ahora, ¿cómo? Porque ustedes podrían preguntarme, y a mí me encantaría que me lo pregunten, es ¿cómo planteo la cuestión constitucional oportunamente? Y usted dice, o vos decís, es con la interposición de los escritos constitutivos del proceso. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que a lo mejor el juez de primera instancia hizo caso omiso al momento de resolver, es decir, no se pronunció sobre la cuestión constitucional. Entonces, yo, ¿qué remedio voy a tener en esa instancia? Escucho respuestas. ¿Qué voy a hacer? Yo lo planteé oportunamente al caso constitucional. Es decir, he dicho, esta ley es contraria a lo que dice la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Aclaratoria. ¿En queja? Aclaratoria, no nos... ¿Quién nos contestó aclaratoria? Fiorella, no sé por qué se me ocurre. No, porque la aclaratoria solo, acá vos pensá que tenemos, todos piensen, que con la aclaratoria no modificamos lo sustancial de la sentencia. Es decir, cierto, sirve para cierto. aclarar un punto oscuro, un error numérico, una cuestión material que tenga que ver con el nombre de las partes, pero acá ni más ni menos, su señoría, para él no es contrario a la Constitución provincial, esa ley, ese decreto o esa ordenanza. ¿Puede ser en queja, doctora? ¿Quién es, Graciela? Sí. No te vi, pero ahora sí te veo. No, porque ¿a dónde iría en queja? ¿A la Cámara? No, no. Iría. Ah, claro.
Claro, Pero si, me está causando si eso fue de primera instancia. un gravamen irreparable. Si es una cuestión ¿Cómo? si es una cuestión constitucional, me está causando un gravamen irreparable, me parece. ¿Quién me habla? Alcira. Bueno, Y yo sigo entonces, ¿qué harías, Alcira? y lo apelo, o sea. Apelo, apelo. Muy bien, apelo. Es decir, si el juez de primera instancia no considera que esa ley, ese decreto o esa ordenanza es contrario a la Constitución, apelo, voy a la Cámara. La Cámara, vamos a suponer que trata la cuestión constitucional, pero dice, no, la verdad que no la encuentro contraria a la Constitución Nacional, a la Constitución Provincial, dale con la Constitución, a la Constitución Provincial. En ese caso es donde se habilita la instancia para ir a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por recurso de inconstitucionalidad. Y por eso dice que la sentencia impugnada contenga una decisión expresa sobre el caso constitucional. Una decisión expresa sobre el caso constitucional. Hay algunos autores que dicen que si bien las partes no lo plantearon en sus escritos constitutivos, puede ser que la Cámara al resolver en grado de apelación, recién se exprese sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese decreto, es decir, no sea planteado por las partes, aparezca posteriormente planteado por la Cámara. Entonces, si la Cámara dijese que esa ley no es contraria a la Constitución y yo considero que sí, me queda abierta la posibilidad del recurso extraordinario de inconstitucionalidad. ¿Me entendieron? ¿Sí o no? Lo vuelvo a aclarar. Sí, profe, muy clara. Partimos de un principio general, que es el planteamiento oportuno de la cuestión constitucional, y luego hablamos de una excepción, que sea la Cámara que introduzca la cuestión constitucional. Ahora, dice que la sentencia impugnada contenga una decisión expresa sobre el caso constitucional. Y si la sentencia impugnada no contuviese una decisión expresa sobre el caso constitucional, ¿qué vía me queda a mí? Esta es una pregunta un poquito que podría retomarla en otra oportunidad. A ver si alguno lo advierte o alguno ya estuvo leyendo recursos extraordinarios. ¿Qué caso sería? ¿El de inaplicabilidad de la ley? No precisamente. De nulidad. Muy bien. El de nulidad. Porque, ¿y por qué el de nulidad, Florencia? Porque ya que estamos tirando recursos, digamos por qué. ¿Por qué el de nulidad? Porque el de nulidad procede cuando uno de los casos, cuando el juez omite una de las cuestiones que planteamos. Muy bien. Cuando hay una omisión de una cuestión esencial. Muy, muy bien razonado. Igual no vimos todavía el de nulidad, pero evidentemente se adelantó nuestra compañera. Bueno, el recurso de inconstitucionalidad, como los que vamos a ver a continuación, que no lo volví a poner en el slide porque me parece muy reiterativo, no exige monto mínimo del agravio ni pago de depósito previo. Quiere decir con esto que el único recurso que tiene un monto mínimo exigido como valor del agravio y el depósito previo es el llamado RIL, el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Y en este caso siempre debe correrse vista al Procurador General. En realidad, en todos los recursos extraordinarios que se presentan ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires o que son tratados por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires,
se corre vista al Procurador General. En algunos supuestos, gran parte de la doctrina lo considera que no es pertinente, porque cuando no estén comprometidos los intereses del fisco, la verdad que darle vista al Procurador General es dilatar un poco más el tema, el tratamiento del recurso. Pero se corre vista al Procurador General. Bueno, con respecto al trámite del recurso, no lo voy a explicar, no lo voy a desarrollar, porque ya lo vimos en el de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal. Todos los recursos extraordinarios tienen el mismo tratamiento. Tengo que repetir entonces que se interpone ante la Cámara de Apelaciones o Tribunal de Instancia Única, por escrito, fundado, y todo lo que ya vimos, excepto en este caso pagar el depósito previo, sí hay que pagar el valor del franqueo, pero se hace el examen de admisibilidad, si se encuentra todo, los recaudos cumplidos, se eleva a la Suprema Corte y comienza el trámite que nosotros vimos en el encuentro anterior, de cómo se trata un recurso, cómo es el tratamiento del recurso ante la Suprema Corte. En este caso, el contenido, voy directamente al contenido de la sentencia porque no me voy a detener en todo lo que ya vimos en el encuentro anterior, porque es reiterar el trámite ante la Suprema Corte. En todos los recursos es idéntico. Bueno, la sentencia que se dicta, esto es muy importante, muy importante. Primero voy a decir que en este tipo de recursos, que es el de inconstitucionalidad, la Suprema Corte tiene casación positiva. Ahora voy a explicar qué significa eso. La sentencia que se dicta tiene únicamente efecto entre partes y puede ser estimatoria o desestimatoria. Cuando es estimatoria, estaría buenísimo que tuviese efecto erga omnes, pero no. Cuando es estimatoria, es decir, hace lugar al recurso de inconstitucionalidad, declara la inconstitucionalidad de esa ley, de ese decreto o esa ordenanza, y lo que hace la Suprema Corte es aplicar la ley, declarar la inconstitucionalidad y decir cuál es la ley que se debe aplicar en ese caso en particular. Por ende, ¿y por qué tiene efecto entre partes? Podrían preguntarse ustedes, y no efecto erga omnes. Porque la Suprema Corte no tiene una facultad legislativa, es el poder legislativo el que tiene que derogar la norma. Entonces, cada ciudadano que se vea afectado por esa ley, por ese decreto, por esa ordenanza, tendrá que promover un juicio para que se expida, ya sea el juez de primera instancia o llegar a la Suprema Corte en caso de no expedición del mismo. Cuando es desestimatoria la sentencia de la Suprema Corte, significa que considera que esa ley, ese decreto o esa ordenanza no controvierte ninguna norma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, desestima el recurso y condena en costas a la parte que interpuso el recurso de inconstitucionalidad. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, lo que quiero que quede claro es que no deroga la ley. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Pues no, qué pena. Lo que quiero que quede claro es esto, que no deroga la ley. No deroga la ley. Esa es una facultad del Poder Legislativo. Por eso el efecto entre partes de la sentencia y la casación positiva. Bueno,
Acá puse dos preguntitas. ¿Puede el recurso fundarse en la violación de garantías consagradas en la Constitución Nacional? El recurso de inconstitucionalidad. Tengo una luz que no me favorece, porque estoy a contraluz. Profesora, Sí. en Palacio decía que procede el recurso de inaplicabilidad de la ley, pero yo no entendí por qué. Muy bien, lo dice Palacio y así es. ¿Por qué? Porque cuando existe la violación a una garantía consagrada en la Constitución Nacional, procede el de inaplicabilidad de la ley. No procede el de inconstitucionalidad. Procede de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal. ¿Se entendió? Porque cuando nosotros vimos ley en el recurso de inaplicabilidad de la misma, dijimos qué comprendía la ley. Y cuando mencionamos un par de ejemplos, dijimos los códigos de fondo, la Constitución Nacional, pero dijimos la Constitución Provincial no. ¿Por qué la Constitución Provincial no? Y en aquel momento respondió alguien, porque con la Constitución Provincial tiene su propio recurso, que es el de inconstitucionalidad. Y la otra, ¿qué sucede si la sentencia definitiva no contiene pronunciamiento sobre el caso constitucional? Lo contestó Florencia recién y dijo que procedía el recurso de nulidad, a lo cual la doctrina y quien suscribe en este momento adhiere que cuando no contiene un pronunciamiento sobre un caso constitucional planteado oportunamente, bueno, va de acuerdo a lo que dice un artículo de la Constitución que ya vamos a analizar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bueno. ¿Me ven muy oscura? Porque siento el contraluz de la ventana y yo me veo muy oscura en el monitor. Acción de inconstitucionalidad. Tiene la regulación legal en el artículo 683 y siguientes del Código de la Provincia de Buenos Aires y en el 161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que como recién les dije, podíamos llegar a la Suprema Corte por vía directa o a través de la etapa o de la vía recursiva. Ahora vamos a ver cómo es la acción de inconstitucionalidad. Es una verdadera demanda. Es una verdadera demanda. No es un recurso. Por eso dice que tengo un plazo para demandar que es de 30 días desde que el precepto afecta los derechos patrimoniales del actor, de acuerdo a lo que dice el artículo 684 del CPC. Es decir, tiene que haber una afección sobre derechos patrimoniales. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Y podría ser que la Municipalidad de General Pueyrredón dicte algún decreto o alguna ordenanza que sea contraria a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, donde, por ejemplo, afecte mi derecho de propiedad. ¿Y cómo podría ser que afecte mi derecho de propiedad? Nosotros lamentablemente estamos tan acostumbrados a ser afectados en nuestro derecho de propiedad que cuando hay un impuesto, cuando hay, cuando surgen a través de un decreto un impuesto nuevo que se genera, no decimos nada, tendríamos que estar demandando continuamente, porque realmente hay en la cantidad de impuestos entre municipales, provinciales, nacionales, que hay una sumatoria de 160 y pico de impuestos que nacieron en alguna oportunidad de un decreto
provincial, municipal, y se siguieron prorrogando, como en su momento fue el impuesto al cheque, el impuesto a las ganancias, y así podría nombrarles el impuesto que se le aplicó a la nafta para pagarle a los docentes, bueno, impuestos e impuestos, impuestos. Bueno, por eso dice afectar derechos patrimoniales. Bueno, ¿qué más? El plazo para demandar, si el plazo para demandar se ha vencido, se deberá recurrir a los tribunales ordinarios, excepto en caso de que, es decir, si pasaron 30 días desde que ese precepto legal me afecta a mí en mis derechos patrimoniales, yo ya no puedo ir por acción de inconstitucionalidad directamente a la Suprema Corte. Tengo que ir a los tribunales ordinarios. ¿Y luego cómo voy a llegar a la Suprema Corte? Como vimos recién, a través de la vía recursiva, pero no a través de una demanda. Bueno, excepto cuando hay una afectación de derechos de la personalidad y no patrimoniales. Esto tiene mucho que ver, sería un caso puntual que tenga que ver con derechos de la personalidad, donde directamente no está exceptuado de este plazo de 30 días, por ejemplo, en la igualdad de género, cuando afecte a la igualdad de género, algún decreto, una ordenanza, bueno, ayer salió una ley que tiene que ver con esto que estoy hablando, de la posibilidad de las personas trans que puedan tener un cupo dentro, un cupo de un 1%, porque sale un titular que parece magnífico. Imagínense lo que equivale un cupo de un 1% en una planta estatal, ¿no? Bueno, pero el título era interesante, es conmovedor para la sociedad en estos momentos. Es decir, lucha un colectivo, perdónenme que lucha un colectivo de personas que pertenecen a una misma identidad, y pareciera que sale una ley que los habilita un número importante para que pueda acceder a un trabajo dentro de la planta estatal, y es solo un 1%. Lo mismo sucede cuando hablamos de la discapacidad, que también tiene la posibilidad del acceso al empleo en lugares públicos, pero acá es más amplio, es un 4%, las personas con discapacidad. Bueno, no quiero irme del tema para no confundirlos. O cuando no se ha aplicado al afectado y éste la interpone en forma preventiva. Es decir, todavía no se aplicó al afectado, pero él en forma preventiva directamente va con una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué significa? Que esa afección todavía no se ha concretado sobre la persona del demandante, del que va a promover la acción de inconstitucionalidad, pero la interpone de manera preventiva. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sigo adelante. Yo creo que todas. ¿Por qué? Todas. A ver, yo tengo un plazo de 30 días desde que mi derecho se vio afectado. Sí. Para interponer la acción de inconstitucionalidad. Sí, pero siempre que te afecte tus derechos patrimoniales. Bien. Ahora, si es un derecho personal... no corre ese plazo. No corre ese plazo. Ahí está. Volvemos al anterior. Perfecto. Lo dice claramente el slide, para mí es claramente, pero está bien que ustedes me lo pregunten, porque yo dije, si se me venció este plazo de 30 días, yo tengo que recurrir a los tribunales ordinarios. Ajá. Y luego iré a través del recurso de inconstitucionalidad. Pero esto
esto de no recurrir a los casos, a los tribunales, ordinarios, la excepción se da cuando hay una afectación de derechos de la personalidad, es decir, no son patrimoniales, o cuando no ha sido aplicado todavía al afectado y éste le interpone en forma preventiva. Todavía no sufrí la afectación de ese decreto, de esa ordenanza que es contrario a la Constitución, pero de forma preventiva demando y me voy directamente a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a través de la acción de inconstitucionalidad. Perfecto, gracias. Les hago una pregunta nuevamente. ¿Ustedes me ven? Porque yo no me alcanzo a ver, no me ven. ¿Me podrás bajar? Oscura, profe. Claro. No, me pongo, por más que me ponga la luz, tengo contraluz. Ah, bueno. Claro, encima que ya mi color de piel es morocho, mi cabello morocho y todo, encima no me podía ver. Estaba como esta cosa, este recuadro. Ya me estaba poniendo un poco inquieta por eso. Cuando me inquieto me pierdo de lo que estoy diciendo. Bueno, claro. ¿Ahora quedó claro esta parte? Sí, sí. ¿Sí? Y ahora sí, quedé sí. clarita tampoco. Quedó claro. Bueno, la legitimación para promover esta acción es siempre el afectado. El afectado, es decir, puede ser cualquier ciudadano. Acá no hay una cuestión particular como venimos viendo. Una sí, pregunta. ¿Procede sí. casi como un amparo? ¿Cómo? Casi como un amparo, pero está procediendo. No. ¿No? ¿Quién me habló, Alcira? Y porque si es casi en forma preventiva, hace algo que aún no ha casi sucedido, digamos, como que no es en la forma como de un amparo, digamos. No, porque con una acción de amparo, tu pregunta es pertinente y creo que quizá les sirva a todos, ¿no? En la acción de amparo, yo no voy directamente a un órgano superior, no voy a la Suprema Corte o a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Voy al juzgado contencioso administrativo y me presento, o mejor dicho, me presento por Receptoría General de Expedientes cuando se trata de una norma que es contraria a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y la Receptoría General de Expedientes sortea al juez que corresponde actuar, y va a ser la Yo me refería justicia. a la metodología, porque digamos... ¿Cómo? No escucho. Me refería a la metodología, que va el afectado, que digamos no respetaba los plazos y todo esto, es de la forma de un amparo, digo. Sí, por supuesto. Es decir, podríamos analógicamente hablar de sus similitudes con el amparo. Y la verdad que no solamente en la acción preventiva estoy hablando de cuestiones patrimoniales, y en el amparo es mucho más amplio que una acción de inconstitucionalidad. Son todos los derechos y garantías contenidos en la Constitución de la provincia o de la nación. Entonces, yo preferiría, para no entrar en confusiones, hablar de acción de inconstitucionalidad y tratar de desmembrarla de la ley especial que tiene el amparo, tanto en nación como en provincia, porque si no, acá vamos a quedarnos enredados y no vamos a poder sacar las diferencias entre una figura y la otra. Son dos acciones totalmente distintas. Son dos acciones totalmente distintas. La de inconstitucionalidad porque voy directamente a la Suprema Corte. No, ahora sí, me quedaba claro, me hizo acordar, no nada más. Claro, puede ser por los plazos, pero igual... No, nada más eso. No. Claro, la cuestión acá es netamente de carácter patrimonial.
por lo que dice el 684, ¿no es cierto? Así que bueno, y después la legitimación, el afectado. Bueno, pero dejemos el amparo, que tiene sus leyes y ya tiene bastantes vericuetos la acción de amparo como para traerla a la acción de inconstitucionalidad. Debe existir un perjuicio real, concreto y no consumado. Ya que estamos con el amparo, que dije lo dejo de lado, pero bueno, ya que surgió esta cuestión, para promover la acción de amparo, el perjuicio real, concreto, debe estar consumado. Acá no tiene que estar consumado. Por eso volvemos al plazo para demandar. Porque si ya se consumó ese perjuicio real y concreto, ¿a dónde tengo que ir si es mi derecho es de carácter patrimonial? ¿A dónde voy con mi reclamo? A los tribunales ordinarios. Muy bien, a los tribunales ordinarios. Y ahí planteo la cuestión constitucional. Y después, si no me hacen caso omiso en los tribunales ordinarios, recién ahí llegaré a través de la vía recursiva a la Suprema Corte. ¿Ven cómo va cerrando la cuestión? Y dije no iba a traer al amparo y lo traje. En el amparo tiene que estar consumado el perjuicio. Pero siempre debe ser real y concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un perjuicio, un potencial perjuicio. Ese perjuicio tiene que existir, tiene que ser concreto, pero todavía no tengo que estar afectado para ir directamente con la acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte. ¿Qué podría suceder? Que la Suprema Corte admitiese excepcionalmente, cuando yo planteo mi acción de inconstitucionalidad, una medida cautelar. Esto es una excepción de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y esa medida cautelar es la de no innovar. Ustedes que han visto medidas cautelares saben que la medida cautelar de no innovar es aquella que durante la sustanciación de esta demanda de inconstitucionalidad va a mantener la misma situación de hecho o de derecho con anterioridad al dictado de ese decreto o esa norma que sea contraria a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Quiere decir, no me va a afectar a mi patrimonio. Durante la sustanciación de esa demanda de inconstitucionalidad, la situación se tiene que mantener idéntica. Pero es una cuestión excepcional que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dicte medidas cautelares. ¿Alguna pregunta? Sugiero la lectura del artículo 683 y siguientes para que vayan aclarando algunas cuestiones. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo es? Bueno, hay un traslado de la demanda. Por supuesto. ¿A quién se le va a trasladar? Al asesor de gobierno cuando el acto emana del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, o a los representantes legales de los municipios, o a los funcionarios titulares de los organismos involucrados. Ustedes saben muy bien que hay entes autárquicos que dependen de la municipalidad o de la provincia de Buenos Aires. Ejemplo, PAMI. PAMI es un ente autárquico, que es la obra social, quise decir PAMI es nacional, quise decir la de la provincia, que ahora IOMA. Por ejemplo, IOMA es un ente descentralizado
que pertenece a la provincia de Buenos Aires. ¿Quedó claro? Poder legislativo, poder ejecutivo, al asesor de gobierno cuando emana del poder legislativo provincial o ejecutivo puede ser del ejecutivo municipal. Entonces, dependerá de quién emane esa ley, ese decreto o esa ordenanza para que el traslado de la demanda se dé al asesor de gobierno o se dé a los representantes legales de los municipios o funcionarios titulares o organismos descentralizados. Medidas probatorias. Obviamente aquí la medida probatoria por excelencia va a ser la prueba documental. ¿Pero puedo valerme de otras pruebas? La verdad que no dice nada el código respecto a otras pruebas. Podría haber otro tipo de pruebas, no hay una limitación a los medios probatorios, pero yo creo que la prueba por antonomasia en este caso es la prueba documental, porque si yo voy a ir con voy a presentarme directamente ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires a través de una demanda, ¿qué es lo que voy a armar bien? Todo lo que es mi prueba documental donde se ve afectado mi derecho. ¿Puedo ofrecer otros medios? Sí. Supongan que hayan propuesto testimonial como medio probatorio. Bueno, el presidente de la Suprema Corte va a fijar un plazo de prueba si lo considera pertinente, y si no lo considera pertinente, directamente, habiéndose declarado la cuestión como de puro derecho, o habiéndose vencido el plazo probatorio, ¿qué pasa? Directamente se concluye la causa para sentencia definitiva, se oye al procurador general y se dicta la providencia de autos. ¿Qué significa la providencia de autos? Que se llama para el dictado de la sentencia. ¿Qué cosas tienen que quedar claras de acá? ¿Qué es una demanda? ¿Qué es una demanda que tiene un tiempo límite para interponerse directamente ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires? ¿Que tiene que existir un perjuicio real, concreto y no consumado? ¿Que tiene que afectar derechos patrimoniales? Que como es una demanda se debe dar traslado. El traslado va a depender de quién emane esa ley, ese decreto o esa ordenanza que es contraria a la Constitución de la provincia, que pueden existir medidas probatorias y la excepcionalidad de la Suprema Corte de la medida cautelar. Es decir, que tienen que saber todo. La sentencia. Artículo 688 del Código de Procedimientos. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma impugnada, se debe determinar los puntos que reputa inconstitucionales. Si no encuentra inconstitucionalidad, se rechaza la demanda. La función de la sentencia es meramente declarativa. Esto es muy importante, porque acá la sentencia, ¿por qué es meramente declarativa? Porque lo único que hace es declarar la inconstitucionalidad y qué puntos se reputan inconstitucionales. No es constitutiva, porque no nace ningún derecho, por eso no es constitutiva. Entonces, ¿cuál es la función de la sentencia? Meramente declarativa. ¿Cuál es el efecto? Es entre partes. No es erga omnes. Volvemos a la misma cuestión. El poder judicial no tiene la facultad de derogar una ley, decreto u ordenanza, aun cuando sea contrario a la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar un poquitito más allá de esto que estamos conversando, uno realmente no llega a comprender por qué se dictan
¿Por qué el poder legislativo dicta permanentemente normas? No, bueno, no voy a decir permanentemente, pero lo veo casi con alguna, que es casi habitual, que dicten normas que son contrarias a la Constitución, ya sea nacional o provincial. La gran mayoría, hay un gran número de leyes que se dictan y que nacen en el poder legislativo y que controvierten la letra de la Constitución nacional y la Constitución provincial. Y uno dice, ¿pero para qué? Esto es inconstitucional. De acá a lo mires como lo mires, del anverso o del reverso. Por eso nos digo, tenemos que estar continuamente planteando o una acción de inconstitucionalidad, o como dijo Alcira, y lo trajo y lo voy a volver a traer, una acción de amparo cuando ya el hecho está consumado, porque estamos debatiendo inconstitucionalidades o algún trámite donde lo primero que hacemos es decir, señor juez, esta ley que se ha dictado controvierte el artículo tal, tal, tal de la Constitución, ya sea de la provincia o de la nación. Yo particularmente que litigo en el federal y litigo con cuestiones que tienen que ver con la seguridad social o el derecho previsional, como quieran llamarle, todas las normas que se dictaron con posterioridad a la ley 24.241, que es la ley de la seguridad social, son todas inconstitucionales. Todas, 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 todas. Y uno dice, bueno, tengo que ir con un juicio de reajuste porque me topearon la jubilación, porque es inconstitucional que me paguen tal cosa, y llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, discúlpenme que me haya ido un poquito del tema, pero ustedes yo considero que ustedes, más allá de su carácter de estudiantes de una carrera que es la de abogacía, son personas que viven en una sociedad donde estimo, y lo creo abiertamente, se encuentran informados y advierten esto que les estoy mencionando yo, que no es ninguna novedad. No he venido con algo que los he sorprendido y decir, uy, el Poder Legislativo dicta normas que son contrarias a la Constitución. No, creo que no lo descubrieron con Mariana Ledesma, esto lo han descubierto ya hace largo tiempo. Bueno, sigo adelante. Pues. Bueno, hemos terminado con la inconstitucionalidad y vamos a la nulidad. Quiero ver cómo voy de tiempo. Voy muy bien de tiempo. Bueno, aquí la cuestión del recurso de nulidad, como dije al principio, la vía queda abierta porque la Constitución de la Provincia de Buenos Aires así lo establece, y dice que va a proceder el recurso de nulidad siempre que haya una violación al artículo 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Y la reglamentación o la procedencia del recurso de nulidad se encuentra legislada en los artículos 296 a 298 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. El recurso de nulidad, entonces, procede cuando las sentencias definitivas, dice el primer artículo, es decir, el artículo 296 dice que procede el recurso de nulidad, lo mismo que acabo de decir recién, extraordinario de nulidad, cuando las sentencias definitivas de las cámaras de apelación o tribunales colegiados de instancia única hayan sido dictadas en violación a los artículos 168 y 171 de la Constitución de la provincia. ¿Qué es lo importante? 71
de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Eso es lo que tenemos que saber, para que sea procedente el recurso de nulidad. Bueno, ¿cuáles son los motivos del recurso? Falta de acuerdo y de voto individual. En realidad el artículo 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires se refiere a las formas. ¿A las formas de qué? A las formas de la sentencia. ¿Y qué formas? Y bueno, habla del lugar, del plazo, ¿y qué más? Del acuerdo previo y del voto individual. Una sentencia de cámara debe tener que, ya lo habíamos visto, el acuerdo previo y luego va, es decir, precede el acuerdo y luego va el dictado de la sentencia con el voto individual de cada uno de los jueces que integran la Cámara de Apelación. Eso ya lo habíamos visto. Bien, ustedes podrían ahora decirme, voto individual, y cuando hay voto de adhesión, sí, puede ser que haya voto de adhesión, pero, y hace pasible la nulidad porque hay voto de adhesión, no es pasible de nulidad porque haya voto de adhesión, porque en la Cámara puede ser que adhieran y agreguen algún otro fundamento, pero haya una adhesión al voto anterior. Pero acá estamos hablando de falta de acuerdo y voto individual de los camaristas. Que no exista concordancia en los fundamentos. ¿Qué significa que no exista concordancia en los fundamentos? Básicamente significa que cuando los jueces fundamentan su sentencia, no se han puesto de acuerdo en la motivación de esos fundamentos. Entonces, no es una sentencia válida, es una sentencia nula, porque no, al momento de fundamentar la sentencia, no se ponen de acuerdo los jueces, más allá de que haya un voto individual, sobre aquellas cuestiones que hacen al resultado de la sentencia. Por eso dice que no exista concordancia en los fundamentos. ¿Llegan a un resultado? Sí llegan a un resultado, pero no existe una congruencia en el tratamiento de esa sentencia. No sé si soy clara con esto o me quieren hacer alguna pregunta. Yo siempre espero alguna pregunta, pero bueno. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Bueno, qué bueno. Están muy avisados. Omisión de alguna cuestión esencial. Esto ya lo vimos. Es decir, hemos planteado, esto ya se desprende del 171. Quiero aclararles que del 168 van a ver que se desprende plazo, lugar, forma, falta de acuerdo y voto individual. Ahí del 171, que no exista concordancia en los fundamentos, omisión de alguna cuestión esencial. Por ejemplo, nunca trataron las excepciones que fueron resueltas en esa causa. No lo resolvió el juez de primera instancia, no lo resolvió el juez de cámara, pero señores, se había opuesto excepciones, se resolvió sobre esas excepciones, se llegó, apelamos, la Cámara no lo trató como cuestión esencial, sí lo trató en primera instancia, perdón, la Cámara no lo trata como cuestión esencial. Bueno, en ese caso en particular, la sentencia es nula. Eso se denomina falta de una cuestión esencial, siempre que haya sido propuesta de manera oportuna. Es decir, yo puse excepciones en la oportunidad procesal que corresponde. Falta de fundamentación legal. Los jueces siempre al momento del dictado de su sentencia deben fundar la misma en la ley. A falta de ley, en los principios generales del derecho. Pero siempre tiene que existir, si no tiene fundamentación legal, es nula.
por ende pasible de recurso extraordinario de nulidad. ¿Me escucharon? Porque me salió una lectura en mi pantalla que me decía que mi conexión era inestable. ¿Cómo? Se trabó un poco, profe. Ah, porque mi conexión de internet salía inestable. Es decir, los jueces tienen el deber de fundamentar su sentencia, siempre, siempre. Si no dije que si no hubiese una ley en que fundar, deben hacerlo en los principios generales del derecho. Ahora bien, no pueden hacer caso omiso a que no haya una ley en que fundarla. Entonces, cuando falta la fundamentación legal, la sentencia es nula. Ahora, ¿qué sucede si hay fundamentación legal, pero la ley que se aplica no concuerda con el planteo de la cuestión sustanciada? ¿Qué recurso iría ahí? Inaplicabilidad de ley. Muy bien, inaplicabilidad de la ley. Muy bien, muy bien. Bueno, esos son entonces lo que ustedes tienen que tener en cuenta con respecto a los motivos del recurso. Y en este caso, la casación de la Suprema Corte es negativa. ¿Qué significa que la sentencia de la Suprema Corte es de casación negativa? Que se interpone el recurso extraordinario de nulidad, ya sabemos ante quién, dentro de qué plazo, contra qué tipo de sentencias, etcétera, etcétera, llega a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires advierte que no se ha cumplido con alguno de los recaudos de estos artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial, y ¿qué hace? Devuelve el expediente a otra sala para que dicte la sentencia conforme a la ley. O a veces la reenvía a la misma sala, dependiendo de la cuestión. Eso significa casación negativa. Lo único que hace la Suprema Corte es decir, no se han cumplido con los recaudos de los artículos 168 o 171 y lo reenvía para que la Cámara redacte la sentencia de conformidad a lo que establece la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. ¿Quedó claro? Es el único recurso que tiene casación negativa. Los tres que vimos con antelación, siempre la Suprema Corte tiene casación positiva. Anula el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones y dicta un nuevo fallo, ya sea en el de inconstitucionalidad, en el de inaplicabilidad de la ley, y bueno, en este no, en este casación negativa. Y ahora nos vamos al recurso de queja por denegación de recurso extraordinario. La Cámara o el Tribunal Colegiado, ante la que se interpuso el recurso extraordinario, analiza sus condiciones de admisibilidad. ¿Cuándo procede el recurso de queja? Es decir, ya vimos ante quién se interponía el recurso extraordinario, vamos a tomar cualquiera. Vamos a tomar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. La Cámara o el Tribunal Colegiado va a examinar sus condiciones de admisibilidad. Si fue interpuesto en tiempo, si se presentó por escrito y fundado, etcétera, etcétera. Bien, vamos a suponer que
me lo deniegan. Otra vez tengo conexión inestable. Otra vez se entrecortó, ¿no? Sí, Sí. pero se entendió. Ah, bueno, menos mal. Bueno, entonces, ¿cuándo procede la queja? Procede cuando se rechaza el recurso extraordinario interpuesto. Es decir, yo interpongo el recurso extraordinario dentro del plazo de los 10 días, se analizan sus condiciones de admisibilidad y la misma Cámara me lo rechaza al recurso extraordinario. Entonces yo me voy en queja y ya directamente me voy en queja a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Cuidado con el plazo, porque acá el plazo es de 5 días. Es de 5 días. Y va por escrito directamente a la Suprema Corte, pagar el franqueo para que vaya al expediente, luego, etcétera, y lo planteo ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Algo que quiero decir que es importante, bueno, después de decir cuáles son los requisitos formales de la queja, ¿qué tengo que acompañar? Porque mi escrito no me puede ir en queja nada más a la Suprema Corte porque diciendo señor juez o vuestras señorías, vuestras excelencias, vengo en legal tiempo y forma a interponer recurso de queja, que algunos no lo llaman recurso, es un medio de impugnación, no lo llaman recurso, por eso no los vemos como recursos extraordinarios, sino como un medio de impugnación, más allá del título que lleva desde antiguo por el Código de Procedimientos, tengo que documentarlo. Entonces, ¿qué voy a necesitar acompañar con la queja? La sentencia recurrida, esa sentencia dictada por la Cámara que yo recurrí. Ese es lo primero que voy a acompañar. ¿Qué más voy a acompañar? La sentencia de primera instancia, cuando hubiere sido revocada. ¿Qué significa esto? Que acompaño la sentencia de Cámara más la sentencia de primera instancia que ha sido revocada por la Cámara. ¿Me siguen hasta ahí o se hizo un trabalenguas? ¿Me siguieron? Es decir, ¿por qué acompaño la sentencia de primera instancia? Porque la Cámara la revocó. En cambio, si la Cámara hubiese confirmado la sentencia de primera instancia, no necesito acompañarla. Eso es lo que les estoy queriendo decir. ¿Qué más? El escrito de interposición del recurso. Y es elemental el escrito de interposición del recurso. ¿Por qué es elemental? Y porque de ahí se desprende si lo interpuse en tiempo y en forma. Por eso necesito acompañar el escrito de interposición del recurso. En este caso habíamos hablado del de inconstitucionalidad. ¿Qué más? La providencia que lo deniegue o lo declare desierto. La providencia que lo deniegue se da en cualquiera de los recursos extraordinarios que vimos, pero la que lo declara desierto puede ser en el caso del depósito, no, perdón, lo declara desierto cuando, por ejemplo, no se interpone fundado. Directamente la Cámara lo declara desierto. O lo puede declarar desierto, bien dije, en el de inaplicabilidad de la ley, cuando luego de habérselo intimado al depósito previo, recuerden que cuando interpongo el recurso tengo que acompañar las boletas de pago del depósito previo. Si no me intiman, si no lo hago correctamente, por un plazo de 5 días, y si no pago dentro de ese plazo de 5 días, me declaran desierto el recurso con costas. ¿Podría irme en queja? Podría irme en queja porque yo considero que el depósito previo lo hice bien. Considero que ha sido mal denegado el recurso. ¿Se entendió? Y después, recaudos formales,
¿Qué otras copias certificadas tiene que acompañar el letrado recurrente? Los demás recaudos formales que se consideren pertinentes, y acá más que nada se trata de individualizar el expediente, es decir, la carátula de la causa, el número de la causa. Esos son los recaudos formales que van a ver que en el artículo del Código de Procedimiento dice, y demás copias que se consideren pertinentes. Entonces, estas copias que se consideran pertinentes son aquellas que hacen a la individualización de la causa, porque piensen que directamente lo que vamos es en queja con estos documentos a la Suprema Corte, y la Suprema Corte tiene que resolver, y esto tiene que resolver. Se presenta ante la Suprema Corte con los recaudos del artículo 292 y la acordada 1790 del 78, que luego se las voy a pasar para que la tengan. Cómo va esta acordada, dice cómo debe presentarse el escrito, etcétera, etcétera. La Suprema Corte tiene 5 días para decidir si ha sido bien o mal denegado o declarado desierto el recurso. Quiero decir que la Suprema Corte tiene estos 5 días y no hay sustanciación acá, Directamente entra a tratar la queja sin sustanciación a la parte recurrida. Solamente trata la queja de la parte recurrente. Y otra cosa que no sé si lo puse, pero es que no se suspende el trámite, a ver si lo puse, no se suspende la sustanciación del proceso, a no ser que sea necesario. Es decir, ¿cuándo es necesario? Cuando la Suprema Corte manda a pedir el expediente, entonces ahí se suspende la sustanciación del proceso. Si no, no hay suspensión. La queja no suspende la sustanciación del proceso, a no ser que la Suprema Corte requiera el expediente. Si se hace lugar a la queja, se dicta la providencia de autos, artículo 283 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa que se dicta la providencia de autos? Admite el recurso. Admite el recurso. Por ende, ustedes tienen que entender que ya está fundado ese recurso. Recuerden que en el 283, que es el trámite, cuando comienza el trámite en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, es cuando se dicta la providencia de autos, que se ha admitido el recurso extraordinario, se le notifica por cédula a las partes, y a partir de ahí las partes tienen el plazo de 10 días para presentar la memoria, que ya lo analizamos cuando hablamos del recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal. Entonces, tengan en cuenta que esto es todo un razonamiento lógico que tienen que ir haciendo, que cuando ustedes presentan la queja, ya ese escrito va fundado, porque si la Suprema Corte hace lugar a mi queja y dice, señores jueces de primera instancia, no va a decir eso, pero es el mensaje que les quiero dar es, señores jueces de Cámara, ustedes se han equivocado, han declarado mal, han denegado mal ese recurso o lo han declarado mal, desierto, entonces es admitido por la Suprema Corte, va a dictar la providencia de autos. ¿Qué otra cosa? Bueno, nada más. Y hasta aquí llegué. Bueno, ahora escucho preguntas. Con las camaritas apagadas. Se había plantado. Durmiendo una linda siesta. Oriana siempre tiene su misma pose, ella está tiradita así sobre el sillón. Yo quisiera estar como vos, Oriana, y a esta hora ni te cuento. Bueno, Jano, a ver si se me despiertan todos, que estaría buenísimo que hagan preguntas. Profesora. Sí, Florencia. Yo tengo una pregunta del recurso de queja del franqueo. Sí. Ah, de la devolución.
No, del franqueo no, del depósito previo. No, del franqueo. Sí. Se paga franqueo cuando se interpone el recurso, se rechaza ese recurso, se interpone queja y se vuelve a pagar un segundo franqueo, ¿o es un franqueo único? Un franqueo único. Jano, ¿podés prender la cámara o te dormiste? Estoy buscando la virome. Bueno, en algún lugar la debo tener. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Acá está la virome. ¿Entendieron todo? Bueno, Noeli. Vamos a otra pregunta que hiciste vos ayer a través del Classroom. Me gustaría que me la hicieses. No tiene que ver con recursos. Hola, profe. ¿Quién? Me gustaría que la hicieses verbalmente para que todos tus compañeros te escuchen. Sí. Yo no sé si se me escucha bien porque se me Sí, se te traba un escucha poco. perfecto. Ahora no. Bueno, yo le había preguntado que, o sea, uno la interpone, después había dicho que una vez que se radica en la Cámara el expediente, entonces es cuando hay que plantear la fundamentación con cuando se plantean los hechos nuevos, los documentos posteriores y todo eso, y después venía la expresión de agravios. Eso es lo que había entendido yo. Y mi pregunta era, ¿cuál era el plazo para interponer esa expresión de agravios que viene después y es separada de toda la fundamentación y todo eso? En realidad, acá hay una cuestión muy... no te la contesté ayer por el Classroom porque íbamos a hacer una especie de ensalada de frutas, más o menos, porque hay una confusión bastante importante. Estamos hablando del recurso de apelación. Su pregunta fue sobre el recurso de apelación, que me parece fantástico, que eso me hace dar cuenta que van leyendo, entonces es cuando comienzan a nacer las dudas. El recurso de apelación concedido libremente. Puntualmente tu pregunta iba a eso. El recurso de apelación concedido libremente, cuando llega a la Cámara, que se dicta la providencia de autos, se le notifica a las partes y comienza a correr el plazo para expresar agravios que va a diferir de si se trata de un proceso ordinario o si se trata de un proceso sumario. Cuando es un proceso ordinario, el plazo para expresar agravios es de 10 días, y cuando es un proceso sumario, el plazo para expresar agravios es de 5 días. Y creo que acá es donde nació tu confusión. Porque y es una confusión que pueden tener muchos, porque ese plazo de 5 días para expresar agravios corre conjuntamente con el plazo de 5 días que tengo para fundamentar las apelaciones diferidas o para pedir el replanteo de la prueba en la alzada o para acompañar un nuevo documento, es decir, pero va por escritos separados. Eso creo que en algún momento lo dije cuando hablábamos de recurso de apelación, que tengan en cuenta que la expresión de agravios es un instrumento, es una pieza, es un documento. Para mí, la mejor manera de llamarla es la pieza que se utiliza para fundamentar el recurso concedido libremente, que va separado de la fundamentación del recurso que se concedió con efecto diferido, que va separado del pedido de replanteo de la prueba. ¿Por qué? Porque la expresión de agravios no es ni más ni menos que la definición hermosa que trae el 260, una crítica razonada y concreta de cada uno de los puntos del fallo que considero que el juez se ha equivocado. Y nada tiene que ver
Lo que pasa que tu confusión, supongo, Noelí, viene de la coincidencia de los plazos y cómo corren cada uno. Es decir, a partir de la notificación de que los autos han sido puestos en secretaría para alegar, comienza también a correr el plazo de los 5 días para los otros trámites previstos en el 255. No sé si contesté la pregunta. Sí, profe, yo creí que venía uno primero y otro después, no había entendido que eran simultáneos, pero ahora sí, gracias. ¿Quedó claro? Bien, bien. Bueno, ¿alguien más? Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a tomar lista. Bueno, Lautaro está, María está, Francisca la vi, bueno, Fiorella también, Noelí, Jano, Juan Santiago, Candela, Delfina la vi. Antonella Percielo no la vi. Entonces no está. Moral, Ayelén sí. ¿Dónde está Ayelén? Creo que la vi. Ah, sí, te vi. A Zoe López también. A Igarza Néstor no lo vi. Presente acá. ¡Ay, estabas! Mira, la semana pasada faltaste. Sí, falté. Matías, ¿cómo? Que falté porque rendía. Ah, mira vos, ¿qué rendiste? Administrativo. ¿Cómo te fue? Bien, por suerte. Muy bien. Muy bien. Matías Moyano no está. Cristian sí lo vi. Presente. Ah, sí. No se te ve la cara, pero María Victoria también está. Nicanor está. Guillermo lo vi. A Zoe Panebianco también. Creo que la vi. Sí, está ahí. Acá presente. A Francisco Verdi, que siempre viene, llega tarde, lo vi. A Gabriela Coda no la vi. Ella de temprano, profe. ¿Sí? Y no te vi. Arranqué muy temprano yo. A Gabriela Coda no, la vi. A Bruno, a Melissa Junger sí. ¿Y quién me faltaría? Bruno Díaz no está. Oriana sí. Oriana que está ahí cómoda también. O'Brien no está. Y Graciela presente. Bueno, muchas gracias. Creo que nos vemos el miércoles que viene. No sé si nos quedó algún tema nuestro. Aguárdenme un momento, por favor, ¿eh? No, nuestro no quedó ninguno. Pero si el viernes, porque el lunes van a tener clase, con este grupito, el lunes van a tener una clase sobre recurso extraordinario federal, pero no van a ver justicia transnacional. Se les va a mandar un cuadro o algo similar. Pero como a mí me quedó una clase, que la del miércoles que viene la va a tomar muy probablemente Daniela, que va a seguir con tercerías. Pero a mí me quedaría la del viernes. Y si ustedes, yo lo voy a escribir, si ustedes quieren que yo hable sobre justicia transnacional, porque no comprenden el Sería cuadro. Excelente. ¿Cómo, perdón? Sería excelente que lo pudiera hacer. Bueno, yo la verdad no tengo ningún inconveniente de darlo. Se los voy a preparar, sí, es muy interesante. Se los voy a preparar, eso sí, lo voy a poner en el Classroom, ahora cuando suba el material, para el viernes de la semana que viene. Así que, bueno, como todavía hay clase, después les queda la otra semana para repasar estoy abierta a preguntas, después que lean todos los recursos y todas estas cuestiones, también tenemos ese viernes para poder repasar. Bueno, buen fin de semana, que les vaya bien, muchas gracias. Adiós. Gracias. Chau, chau.